Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, ahí vamos a grabar. Lo que estamos haciendo es repasando el ejercicio de que tenían que imprimir los números que eran pares o impares. Y entonces una forma de hacerlo es justamente incrementando de a dos en dos el for. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo incrementarlo. Yo le puedo poner i igual a, o sea, le pongo i más igual 2, que es lo mismo que poner i igual a i más 2. Entonces, cada vez que el for dé la vuelta, lo que va a ser incrementar 2. Entonces, en vez de incrementar 1, como hacía cuando yo le ponía i más, acá lo que va a hacer es incrementar 2. Entonces, la primera vuelta, ¿cuánto va a valer? 0. Pero cuando dé la vuelta por el for, le va a sumar 2, entonces va a valer 2, y después vale 4, y después vale 6, ¿sí? Me estoy saltando los impares. Y como estoy imprimiendo i, simplemente lo que estoy imprimiendo acá es, si yo le vuelvo a correr el programa, y le pongo 10, fíjense que ahí me imprime solamente los pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí en la primera vuelta vale 0, le sumo 2, así que vale 2, le sumo 2 vale 4, le sumo 2 vale 6, le sumo 2 vale 8. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Quedó claro? Vamos, contesten, no me voy a dormir porque está lindo para dormir. Puedes hacer la prueba con 2, ¿Cómo con 2? poniendo, ingresando el número 2. Ah, sí. ¿Por qué hace esto? Porque está menor a Recién me Kant. pasó. Claro, porque está menor a Kant. Entonces yo le pongo menor o igual a Kant, ¿qué va a pasar? Imprimir El 2. 2 Calculo me lo con va a tener en cuenta a 202. la hora de hacer el for. ¿Sí? ¿Ahora sí, Iván? Esto era, así de simple. ¿Qué es lo que hicieron algunos de ustedes? Que tampoco está mal. Es acá dejarlo como estaba. ¿Sí? Ponerlo más acá. Y acá poner if y por 102 igual a 0. Bueno, acá lo estoy haciendo por los pares, ¿no? No me acuerdo si eran los pares, los impares, lo que pedía el ejercicio, pero en esencia es lo mismo. Sí, los impares, pero es lo mismo. Bueno, si pedía los impares, ¿qué puedo hacer? Acá arranco de 1 y voy sumando a 2 en 2, entonces va a ser 1, 3, 5, 7. O le sumo 1 acá, entonces cuando en vez de imprimir 0 me imprimir 1 y después la segunda vuelta me imprimir 3. ¿Sí? Hay que buscarle la vuelta, pero hay muchas opciones de hacer lo mismo. Pero es lo mismo hacer los pares o impares. Si acá estoy haciendo, si quiero imprimir los pares y no me vive esto de dar la mitad de la vuelta con el for, lo que puedo hacer es usar este, que es el signo de módulo. El signo de módulo quiere decir, es algo así como el resto de la división. ¿Sí? Hace i dividido 2, y si la división, si el número es par, si yo divido 4, divido 2, el resultado es 2 y el resto es 0. Entonces, esto me va a dar 0. Si yo en realidad estoy dividiendo 5, divido 2, el resultado va a ser 2 y el resto va a ser 1. Entonces, acá ya me va a dar 1. ¿Sí? Y esto lo puedo meter acá adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estoy incrementando de a 1, pero solamente si i es par, me va a imprimir el resultado. 20. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, de esta forma, con el módulo este, Sí. del resto, es súper fácil. La otra forma se complicaba a la hora de hacer números impares, No, no se complica nada hacer ahora hacer con los números números impares. pequeños, con lo que es 2, 3. No, fíjense, voy a ir para atrás. Vamos a poner así. Si yo hago números impares, ¿qué puedo hacer? Y lo puedo arrancar de 1. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si arranco de 1? Ups. Esperen que esto colapsó. Si yo pongo 3.
1 y 3. ¿Sí? ¿Se entiende, Iván? Sí, sí, lo entiendo. Si le pone 2, Bueno, va a imprimir 1. claro. Perfecto. ¿Estamos entonces? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, de 10. Bien. ¿Dudas con esto? ¿O con alguna otra cosa? Bueno, ahí yo caí en un bucle que no salgo más. Tuve todo el fin de viéndolo y no me salía. Bueno, eso es bueno, por alguna cuestión de las llaves mal puestas o de alguna condición mal puesta. ¿Sí? Hay que renegar ahí un ratito. Eh, Profe, Belén dice que no entendió lo del por ciento 2. I por 102. Lo que hace cuando yo hago el I por 102, Belén, es justamente dividir por 2 y quedarme con el resto. ¿Sí? ¿Cuánto es 4 dividido 2? ¿Sí? 2. El resto, 0. ¿Sí? Entonces el resultado me va a dar 0 cuando yo haga 4 dividido 2. Si yo hago 5 dividido 2, el resultado es 2, lo mismo, pero el resto es 1. Entonces ya no me va a dar 0 esa comparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a quedar con el 1. A ver, ¿cómo lo podemos probar esto? Bueno, hagamos así. Y por 102. ¿Sí? Y acá le ponemos más. Fíjate, si yo hago I por 102, ¿qué voy a tener a la salida? Ah, no sé si me va a dejar hacerlo. Vamos a probar. Igual, profe, ahí creo que no está compartiendo. Ah, está bien. Tiene razón. ¿Ahora sí? sí, ahí está, Sí, sí, ahora sí. Fíjense, si yo hago I por 102, le pongo 10 acá, ¿qué va a pasar? En el primero, ¿cuánto es? I vale 1, ¿no? Porque fíjense que le puse I más. En el primero I vale 1. 1 dividido 2, el resto es 1. 2 dividido 2, el resto es 0. 3 dividido 2, el resto es 1. 4 dividido 2, el resto es 0. ¿Sí? ¿Ahora sí, Belén? Vamos, anímense, abran el micrófono, la cámara. Claro, yo lo había hecho así, por eso después le puse un print que sea distinto de serie y me vaya mostrando todos los otros. Claro, sí, tal cual, sí se puede. Bien, entonces quedamos ahí, más o menos se entendió esto del for, más o menos se entendió. Genial. Avancemos entonces. ¿Sí? Che, prendan las cámaras, así no estoy... Porque hay 2 o 3 nomás que tienen las cámaras prendidas, el resto está... así los veo. Si no, después los voy a cruzar en la calle y no los voy a saludar, ¿no? Porque no voy a saber que son ustedes. Sí, que algún día podemos salir a la calle. Bueno, más o menos nos quedó claro esto. El resto de los ejercicios han más o menos salido con lo que es el if, con lo que es el while, con lo que es todo eso. profe, Sí, buen día. sí, Jorge. El tercer... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, pues no, porque estoy usando otra cosa para conectarme, no sé si funciona. Quería consultarle el ejercicio 3 de la actividad 4. Yo no quiero ni idea cómo hacerlo, porque me estoy matando la cabeza para acortarlo. O sea, pero Recuérdeme, Jorge, cuál es el ejercicio 3 de la actividad 4, porque no tengo ni idea. Profe. Tenés que meter 10 números, Sí, usando el for, sí, y te tienen que sacar cuál es, o sea, imprimir al final de todos los ciclos
el menor. Bien. O sea, suena una tontera, pero yo, o sea, solo me sale si yo hago un choclazo así con if, ¿me entiendes? Y me estoy matando la cabeza a ver cómo puedo hacer para que cortarlo, para que sea más corto, pero no se me ocurre nada, no se me queda una idea. O sea, El mismo que le mandé. Sí, ahí, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cuando estamos trabados con el algoritmo, diagrama de flujo. ¿Sí? Arranquemos por ahí. Si arrancamos a hacer código y estamos trabados con el algoritmo, nos va a salir mal el código. Entonces, hagan simbolitos. ¿Sí? Hagan cuadritos y agarren una hoja, un lápiz y empiecen a hacer simbolitos. De esa forma, su cerebro va a tratar de encontrar el camino. Y alguna prueba de escritorio. Una vez que yo tengo eso, ahí podemos empezar a pensar en hacer un ¿cómo es? Un código, ¿sí? ¿Lo tienen más o menos claro eso o quieren que lo repasemos? Digamos, yo quiero que entiendan, así que si hace falta que demoremos una clase todo y avancemos, lo hacemos. O sea, el programa, profe, me quedó. Después me imprime el menor, ¿no? Sí, pero con un montón de if en el medio. O sea, pero claro, o sea, pero me queda muy largo y con muchos if. Claro. Sigue siendo el for, uso el for, o sea, cumple, ¿no? La consigna. Solo que me pregunto si hay alguna otra, hay alguna otra codificación que yo no conozco. No, sí la conoce, hay que pensarlo un poco. A ver, ¿cómo es que tenemos bueno, que hacer? entonces, ¿Cómo es lo que podemos hacer? Entramos el número, ¿sí? Nos dice for, tengo que saber el número de 40 números, o de 10, o lo que sea. Entramos el número, ¿sí? Después comparamos ese número con lo que tenemos almacenado en menor y en mayor. ¿Sí? Y si el menor o el mayor, si es mayor al mayor o menor al menor, lo reemplazamos. Y ahí volvemos a dar la vuelta. Y ahí, cuando terminamos de los 40, lo único que tenemos que hacer es imprimir el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿No? Igual creo que o sea, la actividad decía que dice desarrollar un programa que determine el menor de una serie de 10 números ingresados por teclado. O sea, Sí. como que hay que ingresar 10 números y que de esos 10 números que vos ingresaste determine cuál es el menor. Claro, pero no hace falta hacer 10 for o 10 if comparando uno con otro, con otro, con otro. ¿Sí? Ah, claro, yo también lo hice así más o menos. Miren, a ver, por Pero acá sí, había uno, queda vamos a reutilizar el programa que... Sasha, ¿así se pronuncia? Saja, Saja. Bien, ¿de dónde es ese nombre? ruso. Ruso. No, mire qué- Bueno, vamos a reutilizar el programa que él puso acá en el chat y vamos a ver qué sale de eso. ¿Sí? Se lo voy a compartir. Simplemente copié y pegué lo que Saja puso en el chat. ¿Están viendo ahí el código? Sí, Bien, sí, sí. fíjense. Dice int i n igual a 0 y menor igual a 0. ¿Sí? A continuación se mostrará el menor de 10 números. For i igual a 0, i menor a 10, i más más. Bien, acá estoy haciendo un for que da 10 vueltas. Ingrese el número por ciento d. ¿Y esta coma acá qué hace? Pasa que ahí estaba el i++, que después lo bajé y después lo tenía que sacar, pero me olvidé. Ah, está bien, está bien. Que está ahí abajo. Bueno, le ponemos así, entonces coma i más 1. Si le pongo i más más, explota, ¿eh? Pero la i del for no sería, o sea, la i++ no sería la del for. Sí, pero si yo hago i más más, lo que estoy haciendo es sumándole 1 a i. Entonces me va a dar la mitad de las vueltas. Porque i más Claro, más... claro, por eso. Lo que yo digo es, ¿no habría que sacarlo directamente? No, porque eso es para que salga, como hemos hecho algún ejemplo, que teníamos la
digamos, que nos mostraba simplemente el número que teníamos que ingresar, si era el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿sí? Para tener un control del número que ingresamos. Después probamos. Dale. Esta solución es interesante, ¿sí? Si es el primer Eso es número... lo que... Claro, esa era mi duda. O sea, porque yo lo puse por probar y, o sea, ahora recién que lo estaba viendo entendía que cuando era el primer número, ponga que menor era igual al número para que no quede en cero menor. Claro, ¿por qué? Porque si no el de abajo no tiene con qué comparar. Exacto. Imagínense que yo esto no lo pongo, ¿sí? Que yo esto no lo pongo, que todo esto no lo pongo. Así, así, ¿sí? Que no pongo eso. Entonces, si el número que ingresé es menor a menor, el menor va a valer n, ¿sí? El número que ingresé. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuánto vale menor en el arranque? Acá vale 0. Entonces yo si puse un 3 es menor a 0, no. Entonces nunca se me va a actualizar este menor. Siempre me queda en 0 el valor. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, con esto estoy diciendo que el primer número que entre sea el menor. Y después comparo contra el primero. ¿Sí, Jorge? ¿Se entiende esto? De vuelta, profe, por favor. Sí, claro. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutarlo así. ¿Cómo lo pensó el compañero acá? Dijo, declaró las variables, puso, encontrará el menor de 10 números, hizo el for, que da 10 vueltas, ¿sí? Una vez que, y adentro del for, ¿qué puso? Ingrese el número, acuérdense que esto era por, que esto era por ciento de, era para decir que vaya ingresando el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Simplemente una indicación de qué número tiene que ingresar. Después dice, scanf, lee ese número y lo guarda en la variable n, ¿sí? Y después, hagamos de cuenta que esto que está comentado acá no va, y digamos que n es menor al menor. Pregunta si n es menor al menor. ¿Sí? Yo tengo una variable menor que ahí quiero guardar el menor valor que tenga toda la serie de números que ingresé. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí vamos? Sí, ahí sí. Entonces, una vez que yo tengo ese número almacenado, o sea, recorro, voy ingresando números y cada vez que me ingresa un número lo comparo con el que tengo guardado en menor. Si es menor a ese que tengo guardado, actualizo el valor de menor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar? Si yo esto lo pruebo, me doy cuenta que en el primer número que quiero ingresar, ya me voy a dar cuenta del error. ¿Por qué? Porque cuando pongo acá, ingreso un número, pongo 3, vengo acá, 3 es menor a El 0, menor siempre va a valer 0, digamos. menor siempre va a valer 0, ¿sí? Y no va a poder, no va a haber un número menor a 0, Exacto, que por que ingrese por teclado. exacto. ¿Cuál sería una solución? Y no inicializarlo a 0. Yo lo inicializo a, no sé, 100, a menor. Entonces, cuando venga el primer número, yo ingresé 3. 3 es menor a 100, sí, listo. Entonces, menor va a valer 3. Ahora, ¿qué pasa si todos los números son mayores a 100? Voy a estar en el mismo problema. ¿Sí? ¿Cuál es lo que yo puedo hacer? Y el número más grande al que pueda almacenar un int, que eso es el tema de hoy, de la clase de hoy. ¿Sí? 32.565. 32 quise poner acá. Si yo pongo 32.565, es el número más grande que yo puedo almacenar en una variable int. Entonces... Ay, me está sacando todo. Bueno, no sé qué pasa. Una pendeja. Entonces, con el... Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa ahí, porque en el print tiene i más 1. Acuérdense que esto lo vimos hace un par de clases atrás, que era cuando nosotros queríamos... bueno, vamos a correr. Oh, esto parece que no tiene ganas de andar, ¿ves? Ese mismo compilador no se puede descargar.
Sí, en realidad hay que descargar algún otro, el DepC o el Sinja. Lo tengo ahí instalado por ahí. Pasa que me queda más cómodo arrancarlo por ahí, pero ya los voy a usar los otros descargados. Bueno, fíjense que dice ingreso número 1. ¿Por qué dice ingreso número 1? Si yo acá en ningún lado le puse ingreso número 1. Dice que ingreso número 1 porque en el printf tiene este %d, ¿sí? Y este %d, ¿qué hace? Cuando llega acá, mira este %d y dice, tengo que reemplazarlo por lo que está después de la coma. ¿Y qué tiene después de la coma? Una cuenta. Entonces, i más 1. ¿Cuánto vale i? En la primera vuelta, así que vale 0. Porque vale 0. Le sumo un 1, entonces me dice ingreso número 1. ¿Sí? Si yo si yo no le pongo esto, no le pongo el i más 1, me va a decir ingreso número 0. Tampoco está mal, pero como uno está más acostumbrado a empezar a contar a partir del 1, es como que dice ingreso número 1, 2, 3 y así. Nada más que para eso. ¿Sí? Bien. A ver. Claro, el % de Belén es porque es un número entero, porque estamos hablando de un tipo int. Si estuviésemos hablando de un tipo float, sería un %f, ¿sí? Bien, entonces lo que acabamos de hacer fue justamente eso. Esta es una solución, ¿sí? De declarar a menor como el número más grande que yo pueda tener, y después, ¿qué va a pasar? Cuando venga el primer 3, va a comparar 3 es menor a 32.565, sí, entonces me va a guardar 3 en menor. ¿Está bien? Es una solución, pero es bastante sucia, porque ¿qué va a pasar? Si yo cambio este tipo de datos, me puede cambiar ese número, ¿sí? Es una solución que no es demasiado elegante. ¿Cuál Y sería una además solución? ahí ¿Cómo? no se podría tomar el mayor, o sea, ahí te estaría tomando solo el menor, no te imprimiría el mayor, digamos. ¿O no? No, porque no dice acá, Poniéndole. en ningún lado dice que tiene que imprimir mayor. En este ejercicio que pegó el compañero, ¿no? No sé si en el ejercicio decía que... Creo que en el 4 decía que le tenías que poner eso. En el 4 le decía Claro. que tenía Sí, que el 3 agregarle era, o también sea, que te termine el menor, y el 4 si lo modificaba, del mayor y el promedio de la totalidad. Sí. Bueno, ahí tienen para entretenerse, todo más o menos parecido, cambiando un par de sigmit, un par de cosas. Ahora, ¿qué hacemos con...? Creo que es el menor de los 10 números ingresados ahí. Acá va a dar el menor de los 10. Claro, ¿Por qué? eso Fíjense que lo que hacemos acá, en este if, es comparar si es el primero. ¿Sí? Si i es igual a 0, ¿cuándo i es igual a 0? Cuando estoy entrando al primer número. ¿O no? Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si i es igual a 0, no compara con el menor y directamente lo guarda en menor. Entonces me está guardando el primer número como menor y después compara con respecto a ese. Entonces no importa si estoy ingresando números de 100, de centenas, digamos, un número de decena, un número de lo que sea, siempre el primer número va a ser el menor. Y después, si el segundo es menor a ese primero, me lo va a actualizar. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, genial entonces. Más o menos están claros los ejercicios. Tienen esta semanita para hacerlo y acuérdense que el lunes pueden consultar con Federico si tienen alguna duda con esto, y si no, el martes lo seguimos viendo, ¿sí? Pero está bueno el lunes porque ahí pueden compartir pantalla y dedicarle un poco de tiempo a su problema en particular, ¿sí? Acá volvemos con el tema de hábiles, ¿les parece? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hoy? Por ahí habían preguntado hace un rato si empezábamos a ver Arduino. La semana que viene, ¿sí? La semana que viene ya empezamos con Arduino. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a compartir pantalla primero y les voy a compartir esto. Bien, ¿están viendo ahí el memorias, Sí. variables y tipo de datos? Bien. Sí. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto, nosotros siempre hemos estado trabajando con int, con float, pero sin saber muy bien qué es lo que pasaba.
lo que vamos a hacer hoy es entender qué es eso y sobre todo cómo se almacenan los valores en una PC. ¿Sí? Que esa es un poco la idea. Esto es la memoria RAM. ¿Sí? La memoria RAM, ¿qué tiene adentro? Tiene adentro algo que se llama flip-flops. ¿Sí? Acuérdense, creo que lo charlamos en algún momento en las primeras clases, que todo está hecho de transistores, ¿no? La electrónica está hecha de transistores. Uno puede agrupar transistores para que ese agrupamiento de transistores haga una cosa u otra. En el caso de las memorias, agrupamos transistores para construir compuertas lógicas. Las compuertas lógicas las vamos a ver el semestre que viene en sistemas digitales, ¿sí? Pero agrupo transistores para generar compuertas. Agrupo compuertas para generar un componente que se llama flip-flop, ¿sí? El flip-flop guarda estados. ¿Qué estados guarda? 0 o 1. Entonces yo ahí almaceno 0 o 1. Físicamente, ¿cómo se almacena eso? Y como tengo tensión o no tengo tensión, ¿sí? Depende de la tensión a la que esté trabajando mi computadora, o mi sistema, o lo que sea, va a ser un 0, va a ser 0 voltios, y un 1 va a ser 5 voltios, 3,3 voltios, 1,8 voltios, ¿sí? Depende a la tecnología con la que esté trabajando. Pero en esencia, cada agrupamiento de estos transistores que a su vez generan compuertas y a su vez generan flip-flops, van a generarme un almacenamiento de un bit. ¿Sí? Voy a guardar o un 0 o un 1. Eso es lo que voy a guardar en una memoria. ¿Sí? En un flip-flop. Evidentemente, una memoria está construida por millones de flip-flops. ¿Para qué? Para que yo pueda guardar millones de ceros o unos y ahí agrupar 8 de estos flip-flops y tener un byte. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Entonces, así es como internamente la PC o el micro o lo que sea guarda datos en una memoria RAM, ¿no? Los agrupo esos flip-flops y esto me representa algo, ¿sí? Un byte me representa algo. ¿Qué cosa? Y lo que yo quiero que me represente. Es decir, hay convenciones y hay... ya vamos a ver cómo se almacenan caracteres o cómo se almacenan diferentes números y la forma en la que yo interprete cómo están almacenados esos ceros y unos es lo que me va a definir qué es lo que tiene adentro guardado en memoria. La más fácil y la más común es agrupar 8 bits en lo que sería un byte y yo guardo ahí. Evidentemente yo tengo que guardar en ceros y unos, ¿no? Entonces no me va a quedar otra que guardar ceros y unos, y estos ceros y unos representan un número, en esencia, ¿no? ¿Cómo puedo representar ese 0 y 1 en números? Bueno, con un sistema de numeración distinto al que usamos. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de numeración decimal, ¿sí? Es decir, con números del 0 al 9. Y si quiero contar 10, ¿qué hago? Pongo un 1 y un 0, ¿sí? Entonces cuento 10, me voy a otro dígito, ¿sí? Pero yo con un solo dígito puedo contar 10 cosas. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, con ese sistema de numeración es el sistema decimal. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo la posibilidad de tener 10 símbolos, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así, hasta el 9, tengo 10 símbolos. Bueno, en el sistema binario yo tengo solamente 2 símbolos. ¿Por qué? Porque la electrónica me deja guardar o 0 o 1, no puedo guardar un 8 en un bit, ¿sí? O guardo tensión o no guardo tensión, no tengo nada en el medio. Bueno, ¿qué es lo que hace el sistema binario? Es contar, pero con 2 símbolos. ¿Sí? Si quiero contar 0, tengo 0, igual que en decimal. Si quiero contar un 1, tengo un 1. ¿Sí? Como el... ¿Quién me anda esto? Si quiero contar un 1, tengo un 1. Si quiero contar 2, ya no puedo tener un solo dígito. Necesito otro dígito más. ¿Por qué? Porque no tengo más símbolos para sumarle a esto. Si quiero contar 2, ¿qué tengo que hacer? Ir, traer otro símbolo más. Entonces ya,
para tener 2 necesito 2 bits. ¿Sí? 3, lo puedo sumar así, lo puedo contar así. 4, ya no tengo más. Necesito otro dígito más. Entonces ya un 1, 0, 0 representa un 4 en decimal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda con esto? ¿Me van entendiendo? Genial. Y así sucesivamente. ¿Sí? A medida que yo quiera contar más, evidentemente voy a tener que agregar más dígitos. ¿Sí? Porque ya si quiero contar el 8, ¿qué voy a necesitar? Y voy a necesitar otro 1 más acá, ¿no? Porque ya se me llenó, tengo el 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo hago para convertir de una cosa a la otra? Bueno, tengo que cambiar algo que se llama, los sistemas de numeración tienen diferente base. ¿Sí? El sistema binario tiene base 2, es decir, que tiene 2 símbolos, y el sistema decimal tiene base 10, porque tiene 10 símbolos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, si tengo un número binario y lo quiero convertir a decimal, esta es la forma. ¿Sí? Tengo un 1, lo multiplico por 2 elevado a la potencia según la posición. ¿Sí? Este es el menos significativo, así que el 0. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el número 0, este es el número, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Sí? Entonces hago 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto 1 por 2 a la 0? Es 1, ¿no? Entonces 1 por 1, 1. 0 por 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. 0 por 2, 0. ¿Sí? Ahora hago 1 por 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. 1 por 2 a la 2 es 4. ¿Sí? 0 por 2 al cubo. 1 por 2 a la cuarta, que es 16. ¿Sí? 0 por 2 a la quinta. 1 por 2 a la sexta. ¿Sí? Y así voy haciendo el número. Después sumo todo esto y me queda un resultado. Entonces, en definitiva, este número en decimal es igual a este número, o representa, o es equivalente a este número en decimal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Dudas con esto? Sí. Buenísimo. No. Sigamos. ¿Cómo hago al revés? ¿Cómo hago de decimal a binario? De decimal a binario. Bueno, tengo que dividir. ¿Sí? Por ejemplo, quiero convertir 77, lo quiero convertir en un número binario. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo divido por 2. ¿Por qué? Porque 2 es la base de binario. 2 es la cantidad de símbolos que tiene el binario. Entonces hago 77 dividido 2, me queda 38 y resto 1. ¿Sí? 38 dividido 2, 19, resto 0. 19 dividido 2, 9, resto 1. ¿Sí? 9 dividido 2, 4, resto 1. 4 dividido 2, 2, resto 0. 2 dividido 2, 1, resto 0. ¿Sí? ¿Y después qué hago? Bueno, tomo el último resultado que obtuve, que va a ser el número más significativo, y empiezo a buscar los restos. ¿Sí? Es un método para hacer conversión de base. Es fácil, pero se lo tienen que saber. No hay mucha vuelta con esto. No les voy a tomar ejercicios de cambio de número, ese tipo de cosas. Sí lo tienen que saber porque pueden salir dentro de un ejercicio. Por ejemplo, le puedo tomar un parcial que diga, realice un programa que convierta, no sé, este número decimal en un número binario, o este número binario en un hexadecimal, o cosas así, pero como dentro de un ejercicio. Si no lo saben, tan de horno, ¿no? No van a saber qué escribir. Pero no va a venir ejercicios matemáticos de convierta este número en decimal o convierta este número en binario. ¿Puede volver a explicar la decimal binario? ¿Sí? De decimal a binario, lo que hay que hacer es, yo tengo el número decimal que quiero convertir, en este caso el 77. ¿Sí? El 77 lo quiero convertir en decimal. Ese decimal, perdón, lo tengo en decimal, lo quiero convertir a binario. ¿Cómo hago para convertirlo?
lo voy dividiendo sucesivas veces en la base que tiene el sistema de numeración al que quiero convertir. ¿Sí? Acuérdense que la base del sistema de numeración binario es base 2, porque tiene 2 símbolos. Entonces yo lo voy convirtiendo, lo voy dividiendo sucesivamente en 2. Esa división sucesiva va haciendo que yo el 77 lo divida en 2, me da 38, ¿no? 38 con resto 1. ¿Por qué? Porque el 77 es impar, así que evidentemente me va a quedar resto 1. Ese 38 lo vuelvo a dividir en 2. Me da 19. Ese 19 lo vuelvo a dividir en 2. Me da 9. Ese 9 lo vuelvo a dividir en 2. Me da 4. Ese 4 lo vuelvo a dividir en 2. Me da 2. Ese 2 lo vuelvo a dividir en 2. Me da 1. ¿Sí? Hasta ahí es lo que lleva. ¿Cómo lo transformo después? Bueno, agarro el último resultado que tengo y ese es mi número. Fíjense en las flechas, ¿no? Como está acá. Ese 1, que es el número más, el último resultado que obtuve, es el número más significativo, ¿sí? El que está más a la izquierda de todo. Después agarro los restos, ¿sí? Fíjense cómo va la flechita. Los restos los voy agarrando y los voy acomodando en el orden, y ese número, entonces, 77 en decimal, pasó a ser el 10011101 en binario. ¿Se entiende, no? ¿Ahora sí? Sí, Sí, lo sí. que no entiendo muy bien es el 17 y el 18, a ver, ahí Ya, o sea, eso era cuando eran impares es 1 y cuando es pares queda 0, digamos. Claro, Era así, acuérdense, ¿no? pues esto son división de 2 cifras, eso tiene que saber el secundario. El Estoy Claro, primario, no sé, en probando, algún profe, momento. con la calculadora se puede hacer. Porque no usar lo que está de resto y vas dividiendo lo que queda. Si te da con resto es 1, si no te da con resto es 0 y te da justo. Y claro, a ver, pero practiquen divisiones, ¿sí? División de un número de 2 cifras. ¿Sí? Bueno, entonces van dividiendo y van haciendo el resultado, lo van teniendo como... El resto va siendo parte de su resultado, ¿sí? Fíjense que la conversión entre uno y otro es relativamente fácil, pero como es relativamente fácil, tiene su complejidad también, ¿no? Entonces, se empezó a usar un sistema de numeración hexadecimal. ¿Cuál es el sistema de numeración hexadecimal? Uno que tiene 16 símbolos, ¿sí? Fíjense que el binario tenía 0 y 1 de símbolos, el decimal ya dijimos que tenía del 0 al 9 de símbolos, y el hexadecimal tiene del 0 hasta la F. Esto lo han visto, seguro, cuando les da error Windows. ¿Vieron que dice error en la posición de memoria 0FEE98A? ¿No les pasó nunca? No. ¿Nunca les pasó que les tiró un error de algo? Windows, pantalla Sí, azul. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, Pantalla tengo azul de la compu Windows en y el ahí... técnico ahora. ¿Cómo? Ahora tengo la compu en el técnico. Y bueno, pero eso, la pantalla azul viene por ahí. ¿Por qué? Porque es un error de memoria y las memorias están direccionadas o representadas en formato hexadecimal. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver un segundo más atrás. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? O sea, que yo tengo, o la diferencia es que yo tengo 16 símbolos. Fíjense que cuento hasta el 9, como si fuese el decimal, y después, en lugar de poner, si yo quiero contar uno más, lo conté hasta el 9, cuento igual que en el decimal. Y yo vino una oveja más cuando estaba contando para dormirme la noche, y en vez de contar por la 10ª oveja, voy a contar por la oveja A. ¿Sí? Y así hasta la F, que es el 15, que representa el 15. ¿Sí? Acá tenemos la tablita acá al lado. Tenemos la comparación entre binario, decimal y hexadecimal. Fíjense que hasta el 1, los tres son iguales. ¿Sí? Del 2 para abajo, fíjense que ya el hexa y el decimal son iguales, porque sigo teniendo 9 símbolos, pero el binario empieza a incorporar mayor cantidad de dígitos, ¿no? Porque cuando ya necesito representar un 2, tengo que irme a 2 dígitos, el 3 lo sigo representando con 2, el 4 ya tengo que tener 3 dígitos, el 5 sigo teniendo 3, el 6 sigo teniendo 3, el 7 sigo teniendo 3, ya para representar el 8 me tengo que ir a 4 dígitos. ¿Sí? Este representará el 9 y este representará el 10. Ya en el 10, el decimal necesita un dígito más. ¿Sí? Ya tiene 2 dígitos, ¿no? El dígito 0 y el dígito 1, componiendo el 10. Y el hexa lo reemplaza por la letra A. ¿Sí?
el 11 por la B, el 12 por la C, 13 por D, 14 por E y 15 por F. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cuál es la idea? Que me resulta mucho más fácil hacer la conversión de hexadecimal a binario. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, una letra, o sea, un dígito, puede representar tranquilamente hasta 4 dígitos binarios. ¿Sí? Un dígito en hexa. Cosa que un dígito en... ¿Se ahorran bits? ¿Cómo? ¿Se puede ahorrar bits? No, no es que se pueda ahorrar bits. La representación va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo necesito representar números muy grandes. Y si yo lo quiero representar en binario, me van a quedar 78 millones de 1 y 0. En cambio, con números hexadecimales, lo achico. ¿Sí? Puedo hacer la representación mucho más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Por ejemplo, si yo quiero representar fíjense este número en binario, ¿cuántos dígitos tiene? ¿Sí? 4 por 4, tiene 16 dígitos. 16. Lo puedo representar con 4 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque este 3, fíjense que es justamente, el 3 es 0011. Entonces lo escribo 0011. El A es 1010. ¿Sí? El B es 1011. ¿Sí? Si me fijo el B, acá es 1011. No es 1011, en realidad es 1011. ¿Sí? Y el 2 es 0010. Entonces yo puedo representar mucho más fácil el número binario utilizando un número hexadecimal. Si este número lo quiero representar en número decimal, como no calza justo, ¿sí? Un dígito en 4, tengo que hacer lo que habíamos estado haciendo recién. 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3, 1 por 2 a la 4 y sumar todos los resultados. Entonces el pasar de un lado al otro, pasar de binario a decimal, tengo que hacer esa cuenta. Pasar de binario a hexadecimal es directo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, evidentemente justamente lo opuesto, ¿no? Sí, esto es lo mismo. Esto fue la conversión de hexa a binario, que agarro cada uno de los números y lo reemplazo por lo que esta tablita me dice. Y en el caso de binario, hago exactamente lo opuesto. ¿Sí? Tengo el número binario, lo separo en 4 y busco la letra que corresponde. Entonces, de esa forma puedo, fíjense, este número que es así de largo en binario, simplemente es B35 en formato hexadecimal. Fíjense que tiene un paréntesis 2 porque la base numérica es 2, y este tiene paréntesis 16 porque la base numérica es 16, ¿sí? Porque es hexadecimal. ¿Estamos hasta acá? Yes. Sí. Bien, genial. ¿Cómo represento números negativos? Porque acuérdense que esto lo único que tengo son flip-flops y puedo guardar ceros y unos. Entonces, ¿yo cómo guardo un número negativo? No puedo guardar un -1, ¿sí? En un flip-flop. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se usan representaciones, se representa el número, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de datos: unsigned, o sea, sin signo, o signed, con signo. Entonces, en los tipos de datos unsigned, el último número, el más significativo, este de acá que está pintado en rojito, es un número que guarda un dato, ¿sí? Entonces, este es el número 37, equivale a un 37 en decimal. Este de acá equivale a un 165 en decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sigo esta tabla para abajo,
¿sí? Hasta abajo, así. ¿Qué voy a tener? Bueno, acá voy a pasar al 16, que tengo que agregar otro dígito más, y así voy haciendo. ¿Sí? Si yo hago y empiezo a alargar esa tabla, llego a que si encuentro esto, es el 165. ¿Qué hacen los números con signos? En lugar de hacer eso, utilizan el primer número, el primer flip-flop de la izquierda de todo, el más significativo, para almacenar el signo justamente. Si es 0, es un número positivo. Y si es 1, es un número negativo. ¿Sí? Lo toman así, lo interpretan así. Esto lo resuelve todo el compilador. El compilador, el microcontrolador, el microprocesador, ¿sí? Ustedes no tienen que ponerse a pensar qué guardan adentro cada bit. Ustedes definen el tipo de dato y en el tipo de dato queda guardado ese número. Por ejemplo, estos son los tipos de datos que hay en C. ¿Sí? Tipo de datos que hay en C. Nosotros estamos usando el int, por ejemplo, ¿no? El int guarda eso. Pero podría usar el unsigned int. Le escribo unsigned antes. Y no me deja guardar números negativos, pero miren que tengo más espacio para guardar números positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 16 bits, que son 2 bytes, y puedo usar los 16 bits para guardar ceros y unos, o lo puedo usar 15 bits para guardar ceros y unos, y el 16avo lo uso para guardar el signo, que también termina siendo un 0 1, pero si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Entonces voy a perder como un casillerito para guardar unos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Genial. Entonces, acá lo que tenemos es, estos son los tipos de datos disponibles, ¿sí? El char es un tipo de datos de 8 bits, un byte, miren que puedo guardar así. Si no le pongo nada, por defecto son signed, ¿sí? Es decir, por defecto me deja guardar números negativos. Si le pongo el unsigned, si yo agarro y declaro unsigned int, lo que va a hacer es no me deja guardar números negativos, pero ya no puedo ir hasta el 65.535. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Short int es igual que el int, ¿sí? No tiene ningún cambio. Unsigned short int es igual al unsigned int. ¿Sí? Estos son tipos de ¿Y formas para de qué se escribir. usan? Nada, quedan así y están igual. Casi nadie usa el unsigned short porque en C es así. Depende de algún otro lenguaje que tienen más o menos el mismo tipo de datos. Esto depende de cada lenguaje de programación, ¿sí? Cada lenguaje, Java tiene lo mismo que C, pero cada uno de los lenguajes tiene su forma de almacenar las variables. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero guardar, es al máximo número que puedo llegar a almacenar, ¿sí? Puedo tener un long int. ¿Por qué? Porque si yo quiero guardar algo más grande que 65.535, no tengo dónde guardarlo, ¿sí? Entonces puedo definir el tipo de dato long, ¿sí? ¿Qué hace? Que en vez de tener 2 bytes, tiene 4 bytes. Entonces ya puedo guardar todo esto. ¿Sí? O lo puedo declarar como unsigned también y guardar hasta acá, hasta este número. ¿Venimos hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bien. Estos dos de acá abajo, el float y el double, son un caso especial. ¿Por qué un caso especial? Porque guarda los datos de otra manera. ¿Cómo guarda los datos de otra manera? Algo que se llama mantisa y exponente. No lo vamos a entrar en detalle porque es bastante complejo de hacerlo. Pero es como que guarda un número, ¿sí? Y guarda un exponente. Entonces, cuando yo quiero saber el resultado final, lo que hace es lo eleva a ese número. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algo parecido al logaritmo? Sí, no es como el logaritmo, cuando si yo hago, qué sé yo, no sé, 10 elevado a la 10, ¿qué número me da eso? Agarra una calculadora y díganme. 100. No. ¿No? 10 por 10, 100.
Sí, sí, sí. Doble 10. Se le agregan todos los Y ceros. agregarle, sí, como 10 ceros más, 9 Claro. ceros más. Entonces, fíjense que en una notación mucho más reducida, de 4 dígitos, puedo tener representado un número mucho más grande. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo cómo voy a hacerlo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no? O sea que eso sería 3.4 a la menos 38. Claro. Sí, 3.4 a la menos 38 a 3.4 a la más 38. Son números muy grandes y a la vez con coma. ¿Sí? Porque tiene la posibilidad de tener una coma. Que se llama float porque la coma es flotante. Entonces la coma se corre para un lado o para el otro dependiendo que convenga. ¿Para qué? Para darle la mayor resolución posible al número. Es muy complejo, bueno, sí, relativamente complejo hacer cuentas en eso. Lleva muchos procesos, mucha iteración, mucha cosa. Entonces, es una forma de guardar datos, que puedo guardar datos con comas muy grandes, pero el problema está en que lo que va a pasar es que las cuentas van a ser muy lentas. Entonces, yo les dije en algún momento que si hacía falta usar float, lo usábamos, pero si no hacía falta, no lo usábamos. ¿Por qué? Porque yo multiplicar dos números con coma, o dividir dos números con coma, lleva como mucho proceso adentro del micro. Lo resuelve el micro, lo resuelve el compilador. ¿Sí? Yo hago float A, float B, y digo float A, C, y float C. Digo, C es igual a float A por float B, y va a funcionar y me va a dar el resultado. ¿Pero qué va a pasar? Lleva mucha operación matemática adentro que resuelva ese número. Entonces, si yo estoy hablando de un i7 con 15 GB de RAM, no tengo problema. Pero si yo tengo un micrito chiquitito, un Arduino con pocos recursos, va a estar mucho tiempo haciendo esa cuenta. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Profe, una consulta. Diga. Sí, cuando los tipos de variables, cuando nosotros ponemos int main al inicio del programa, sería Sí. cambiar por, qué sé yo, unsigned int, y ahí ya Sí, el programa sí, que tal hacemos cual. nosotros. Sí, tal cual. Chicos, los tengo que abandonar un ratito antes de lo previsto. Sí, tengo una cuestión ahí que resolver. De todas formas, lo seguimos la clase que viene y va a estar este video cargado y el apunte y lo demás que esté dando vueltas, ¿sí? Bueno, profe. Perfecto. Les pido Bueno, disculpas, profe. pero vamos a cortar un par de minutos antes hoy. Bueno, profe. listo. Nos vemos, entonces, para la profe. próxima Que le vaya clase- bien. La próxima clase seguimos con un par de diapositivas que nos faltó hoy y arrancamos con Arduino. Obviamente vamos a arrancar primero con el simulador. Bueno. Ujú. Les pido que se pongan las pilas con los ejercicios, así podemos avanzar. Dale, profe, nos vemos. ¿Sí? Gracias. Les pongo esto en el Classroom esta tarde seguramente, así ya lo tienen disponible y cualquier duda pregunten ahí por el grupo y vamos entre todos haciéndolo. ¿Mm? Bueno. Gracias, chicos. Les pido disculpas de vueltas por dejarlos antes y No pasa cualquier nada. cosa estamos en contacto, ¿sí? Listo, profe. Gracias, chicos. Nos Nos vemos la próxima. profe. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.